Dios te bendiga en esta noche y bienvenidos a Equip en Casa. En esta noche vamos a estar discutiendo, nos vamos a desviar un poquito de los números y estamos entrando en un periodo en estos 2 meses de noviembre y diciembre a hablar un poco de mayordomía. Pero mayordomía, muchas personas piensan que es dinero solamente y tiempo, pero también mayordomía puede ser muchas áreas de la vida. Así es que en esta noche vamos a hablar un poquito de la mayordomía de los dones espirituales. Así es que voy a comenzar a hablar un poco de lo que es los dones espirituales definidos y vamos a leer una porción bíblica de Primera de Corintios 12, 11 y 18 y vamos a hablar un poquito porque sabemos que hay muchas personas nuevas, muchas personas que tienen dudas en cuanto en realidad cuáles son los dones espirituales, cómo definirlos, cómo utilizarlos en la iglesia, cuáles son las recompensas de los dones espirituales y cuáles son también a veces algunas piedras en el camino que nos evitan a nosotros utilizar los dones espirituales adecuadamente como se supone que se utilicen en el cuerpo de Cristo. Así es que 1 Corintios 12, el versículo 11 y 18 dice, pero todas estas cosas las hace uno en el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Así es que en esta noche quiero saber si estás lista para la definición de lo que es en realidad un don espiritual y quién es el que los da. Y vemos que un don espiritual, muchas personas tienen muchas diferentes definiciones, pero en realidad un don espiritual es una asignación dada por Dios, es un deseo de hacer una función en el cuerpo de Cristo, pero esta función debe hacerse con un gozo sobrenatural, con energía y tiene que ser efectivo. Así que vamos a ver cada parte de esta definición individualmente. Nunca pienso que cuando las personas piensan en los dones espirituales piensan en que ese don sea para gozo, que ese don tenga que ser bien energético y que tenga que tener una efectividad. Pero todo lo que Dios nos da en el cuerpo de Cristo para trabajar para el cuerpo tiene que tener un propósito, tiene que tener una efectividad y tiene que tener, ¿verdad? Algo que nos lleve a nosotros el por qué Dios nos lo dio. Así es que un don espiritual, la definición es una asignación dada por Dios, capacidad y también deseo. Es una asignación dada por Dios, una capacidad y también el deseo de hacerlo. Así es que vemos que de acuerdo con 1 Corintios, sabemos que el que da el don es Dios. Dios escoge los dones y Él solamente decide quién recibe ese don. Él no te da un certificado de regalo para que tú puedas escoger los dones que tú quieres. Tú no eliges tu don. Tú tienes la oportunidad de abrir el regalo y usarlo, pero la buena noticia es que tú no tienes que ganarte tu don tampoco. Así que no es solamente un regalo, tú lo abres y tú decides activarte en ese don que Dios te da. Así es que también don significa carisma. Carisma, el plural de eso es carismata, de donde sale la palabra carismático. Y de aquí es donde se deriva la palabra griega, traducida como don espiritual o regalo. Su raíz es charis, que quiere decir gracia. Y hay muchos en el pueblo cristiano que también le llaman a los dones espirituales regalos de la gracia. Yo nunca lo había escuchado así, pero se le llama de muchas maneras y esta es una de ellas, porque es un don de gracia porque es un regalo de Dios. No es algo que nosotros, ¿verdad?, lo creamos o nosotros ¿verdad?, lo recibimos así, sino que Dios nos los da. Así es que nosotros no tenemos que pedirle a Dios nuestro regalo. Eso es interesante porque podemos orar al Señor para que nos revele el regalo. El día que nosotros ponemos la confianza en Jesucristo, el día que el Espíritu Santo tomó residencia y permanencia en nuestras vidas, junto con esa permanencia y con esa decisión, el Señor decidió darnos unos regalos, unos dones que ya Él había predeterminado para nosotros y la función de nosotros es activar esos regalos, activar esos dones para la función de la iglesia, para el reino, para poder trabajar para el reino. Así es que tu cumpleaños espiritual o tu presente espiritual es indicativo de lo que Dios quiere que tú hagas a través de tu vida
y tu asignación. Así es que los dones se dieron, el don es una asignación. Muchas personas lo utilizan incorrectamente, piensan que es poder, que es control, que es algo que necesitan, pero en realidad Dios te lo ha dado como una asignación para que tú puedas hacer el trabajo que te va a dar en tu jornada espiritual. Todas las responsabilidades que tú vas a tener como creyente, como hijo de Dios y como persona que va a edificar otras personas en el cuerpo de Cristo. Así es que con tu asignación, Dios te da la capacidad de desarrollar tu don. Algunas personas definen los dones espirituales como habilidades dadas por Dios. A mí me gusta más la palabra capacidad. O sea, que Dios te da una capacidad porque sugiere un espacio para crecimiento y desarrollo. Por eso es que vuelvo otra vez y repito, el don no es algo para control, el don no es para mostrar que tú tienes mucha espiritualidad, sino que el don es una capacidad, es una habilidad, es un espacio para tu crecimiento, es un espacio para tu desarrollo, porque hay una función que hacer en el cuerpo de Cristo, hay espacios que cubrir, hay áreas que tenemos que edificar a otras personas, van a llegar personas a nuestras vidas, las cuales nosotros tenemos que capacitar, pero mientras nosotros estamos moviéndonos en el don, también estamos creciendo y desarrollándonos. Así es que nuestro entrenamiento, nuestro aprendizaje es continuo en nuestra vida espiritual. Así es que con el don espiritual también debe venir un deseo divino. Debe haber un deseo de nosotros de servir, de darle al Señor, de trabajar ese don. Hay muchas creyentes que han aceptado al Señor y no han activado ese don espiritual. Eso es importante que tú lo actives porque ese es el deseo divino tuyo, el servicio, esa es tu mayordomía de servicio al Señor. Y muchas personas piensan que pues venir a adorar, venir a escuchar la palabra el miércoles, el domingo y solamente venir y adorar al Señor corporativamente, que con eso se satisfacen todas las bases, pero no, necesitamos, Dios con el Espíritu Santo nos ha dado el don para activarnos, para hacer un trabajo de servicio, un servicio de mayordomía al Señor. Así es que sabemos que con el don espiritual viene el deseo divino y cuando comienzas a ejercitar el don, viene también tu motivación, te conviertes más y más en un querer que en un hacer. El Señor nunca quiso que nosotros tuviéramos personas, le dicen busy work, que estuviéramos ocupados. La función del don no es que tú estés ocupado todo el tiempo, sino la función del don es trabajar para la obra del Señor y edificar a otros. Así es que Efesios 4:12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que en Efesios 4:12 nos dice fielmente que el don es para perfeccionar a los santos, para entrar en un área de crecimiento, para entrar en un área de desarrollo, para la obra del ministerio. ¿Y para qué? Parte 2, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es que si tú estás ejerciendo tu don y tú no estás moviéndote en esta porción de la palabra, en esas dos áreas, número 1, que es para perfeccionarte, para tú crecer, para tú entrar en un desarrollo, y número 2, si tú no estás edificando el cuerpo de Cristo, solamente te estás honrando a ti mismo y no estás honrando a Dios, entonces estás caminando, estás utilizando el don incorrectamente. Así es que este verso nos enseña que a los santos se nos dan los dones y es para la obra y para tener una capacidad, para poder cada uno crecer en lo que Dios ha propuesto en nuestras vidas, para nuestra asignación. Los dones nunca fueron descritos, como yo dije originalmente, para control, para que muchas veces se utiliza hoy en las iglesias incorrectamente, sino al fin el Señor fue para que hubiera un indicativo en tu vida de desarrollo, para cubrir una capacidad, para que hubiera crecimiento, para que hubiera desarrollo en el cuerpo de Cristo y se edifiquen el uno al otro. Otra vez, el don es para edificarnos el uno al otro. Hay una función. En el don tiene que haber una función y tiene que haber un efecto, tiene que haber un resultado. Cuando lo utilizamos, tiene que haber una bendición.
Por eso el don no es para destruir la gente, ni para decirle cosas malas a la gente, ni para utilizarlo para humillar a las personas, porque ese no fue el fin del don que Dios, los dones que Dios nos dio, y hay varios dones, ¿verdad que sí? Y podríamos, ¿verdad?, describirlos, todo está en el libro de Gálatas, pero ese no era el fin era para nosotros edificarnos los unos a los otros. Mi pregunta es a ti, si tú no tuvieras restricciones de dinero, ni tuvieras restricciones de tiempo, ni salud, ni problemas familiares, ¿qué te gustaría a ti alcanzar para el Señor? ¿Qué es un don espiritual y tú crees que sería útil? ¿Cuál sería el don espiritual que tú creerías que es más útil a la iglesia? Y no te voy a contestar la pregunta, pues esa pregunta es para ti porque depende en qué don Dios te ha activado, ¿verdad? Muchas personas pueden ser el don de servicio, otros pueden ser el don de profecía, mucha gente dice, el don de ciencia, el don de conocimiento. Todos los dones llenan un área en nuestra casa, en nuestra iglesia y en la palabra de Dios. Así es que Efesios 4:12 nos llama a desarrollarnos en una función en el cuerpo de Cristo. Yo te exhorto a ti, ¿verdad?, a través de este estudio, de que tú te desarrolles en una función en el cuerpo de Cristo. Eso es parte de tu mayordomía, eso es parte de tu servicio. Aquí dice qué dones te ha dado Dios. Te puedes evaluar en esta noche y pensar qué dones te ha dado Dios. A lo mejor ya tú sabes de algunos, pero no te atreves a ejercitarlo porque piensas que te van a criticar, que te piensan que no es el tiempo, que a lo mejor te da temor. No, es momento de orarle al Señor y pedirle que te revele tu don, que te revele lo que Dios te ha dado para tú desarrollarte y crecer y edificar al cuerpo de Cristo. Así es que sabemos que los dones, cuando Dios los dio, no es joyería, no son herramientas, no son juguetes, no son trofeos, no es un equipo estándar, es un equipo estándar y no es un accesorio. Un don no es un accesorio, o sea, es algo que tiene una utilidad. En Efesios 4:12 no los habla. Entrenamiento significa preparar. La misma palabra griega también describe la acción hecha. Esto fue interesante cuando lo leí porque la misma palabra griega de entrenar o de edificar significa también reparar. Tremendo, ¿verdad que sí? La palabra también se usa para lo que utilizaban remendar para preparar las redes de los pescadores. Eso también significa la misma palabra que dice entrenamiento o preparación. Reparar y también remendar y preparar redes para los pescadores. Esto fue interesante para mí porque cuando nosotros utilizamos nuestros dones, estamos reparando otras personas, estamos usando nuestros dones para remendar o preparar redes, como los pescadores para recoger los pescados, para recoger las vidas que necesitan de Cristo. Así es que fue bien interesante cuando escuché, ¿verdad?, esa palabra que, ¿verdad?, era sinónima de la palabra entrenamiento. Así es que en Mateo 4:21 habla también de que los dones son para restaurar. Y restaurar relaciones también cuando las relaciones no están bien. Así es que hasta ahora, mientras nosotros vamos hablando de los dones, yo cuando estudiaba más y más de esto, y yo llevo mucho tiempo en el Evangelio y he estado en el lugar donde se habla tanto de los dones, hemos experimentado los dones en nuestras vidas, he visto personas moverse en los dones del Espíritu, pero cada día cuando estudio más y más de los dones del Espíritu, me doy cuenta de que hay tanto que sacar en cuanto a los dones, que imagínense en crecimiento, imagínense en entrenamiento, desarrollo, el que yo pueda edificar a otras personas trae una perspectiva totalmente diferente a lo que la iglesia piensa de los dones. ¿Verdad que sí? Que es todo, ¿verdad?, como para utilizarlo para uno mismo, ¿verdad?, para lo personal. Nunca fue para consumo propio. Los dones son para honrar a Dios, nunca para honrarnos a nosotros mismos. Así, y lo puedo decir así abiertamente porque lo dice la palabra de Dios. Gálatas 6:1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta
vosotros que sois espirituales, restáurale con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Así es que en el mismo Gálatas nos llama a nosotros a restaurar a la iglesia, a restaurar a nuestros hermanos, a restaurarnos el uno al otro con espíritu de mansedumbre y considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Cuando se trata de los dones, es importante nosotros considerar a nuestros hermanos, porque muchas veces utilizar hacer mayordomía incorrecta de los dones espirituales puede dañar a una persona. Tú puedes, ¿verdad? Echar a una persona fuera, ofender a una persona cuando utilizas estos dones espirituales incorrectamente. Así es que sabemos que hablamos un poquito que los dones espirituales reparan las personas y las cosas. Los dones también son para desarrollar el cuerpo de Cristo. Bien importante que la iglesia entienda esto otra vez, porque las personas piensan que los dones son para ellos. Los dones Dios los dio para desarrollar el cuerpo, para beneficiar al cuerpo. Nunca deben ser utilizados de manera para traer descrédito a la iglesia. Eso no se utiliza para eso. Por eso el ejercicio de los dones siempre debe ser sujeto a la supervisión y aprobación de los líderes de la iglesia y de la iglesia. Muchas personas dicen, no, pero si Dios me dio el don, ¿por qué a mí me tienen que decir lo que tengo que hacer o no hacer? Porque yo tengo que ser supervisado, porque me tienen que dar permiso, porque yo tengo que, porque aún en Pablo, en primera de Timoteo, Pablo le recordó a Timoteo que él le recordó, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición del mano del presbiterio. Así es que Timoteo era un líder excelente, un líder el cual fue observado por la iglesia y los ancianos en cuanto a cómo él manejaba los dones dentro de la iglesia. Y los ancianos oficialmente reconocieron los talentos de Timoteo y los regalos que Dios le había dado y lo comisionaron. La palabra dice que lo ordenaron, lo comisionaron a él para usarlos en su representación. Así es que no hay nada de malo con que haya supervisión, con que se supervise cómo se utilizan los dones, porque los dones deben traer gloria a Dios y si traen descrédito a la iglesia, pues entonces la iglesia como corporativa, los líderes, el pastor y los ancianos de la iglesia, como dice en 1 Timoteo, tienen que ser envueltos en esto. Ahora, muchas personas hablan de que se le dio mediante profecía y la profecía se le dijo, ¿verdad? Se le trajo una palabra de aliento. Mira, Timoteo, estás haciendo tremendo. Los dones que estás utilizando son tremendos en la iglesia. Estás edificando a las personas. Vemos que estás haciendo un trabajo excelente en la iglesia. Esa era la palabra de profecía que habla en este versículo bíblico. No lo malinterpreten. Y número 2, la imposición de manos era como cuando le dan a uno una palmada en la espalda, mira, está haciendo buen trabajo, le oraron por él, le pusieron las manos, lo bendijeron, porque muchas personas utilizan todo esto como si fuera un amuleto, hay que imponerle las manos, hay que ordenarlo, No, Dios nos ha dado dones, nos ha dado ministerio, y después que estén supervisados por los líderes y estén bendecidos por los líderes, los ancianos y el pastor te va a comisionar, va a poner manos sobre ti y también te va a hablar y te va a amonestar, entonces todo está bien. Y eso fue lo que sucedió con Timoteo. Y además le dijeron, mira, yo te aconsejo que avives el fuego del don que Dios ha puesto en ti. Qué tremendo que puedan, ¿verdad? Nosotros podemos decirle a nuestros líderes, a nuestras personas, a las personas que vemos que tienen dones maravillosos dentro de nuestra iglesia, decirle, mira, continúa avivando ese fuego que hay en ti de parte de Dios, porque eso es importante para la iglesia, para restaurar, para entrenar, para también tu crecimiento. Estamos contentos, pero avívalo, no lo dejes caer, no lo dejes morir. Y yo creo que una de las amonestaciones en esta noche de parte de Dios es que no permitas que ese don que Dios ha puesto en ti lo deje ir. Avívalo, porque en la iglesia necesitamos tu don, necesitamos tu crecimiento, necesitamos lo que Dios ha dado en tu vida para poder, en el servicio, para poder hacer la obra de lo que Dios tiene que hacer.
Dice aquí en número 7, en 1 Timoteo 1, 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así es que Dios ha sido bueno que además de darnos ese don, no tienes por qué tener miedo, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Y si lo estás haciendo en el nombre del Señor, si lo que tú estás haciendo lo estás haciendo para honrar a Dios, entonces, y lo estás haciendo con amor y lo estás haciendo con dominio propio, o sea que estás siguiendo la regla y estás haciendo las cosas para honrar a Dios, entonces no tienes que preocuparte, lo que tienes que hacer es servir donde Dios te ha puesto, servir en el área y orarle a Dios para que Dios revele a tu vida qué otros talentos y dones tú tienes que tú puedes contribuir al reino. Así es que también cuando leía segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 6, 7, también en estos versículos me enseña a mí de que cuando Dios habilita, Él también te activa. Y siempre tiene que haber una contabilidad de parte del liderazgo. A mí me gusta tener contabilidad de parte de las personas que están sobre mí o que trabajan al lado mío. Es importante porque cuando Dios te habilita, Dios te va a activar y va a poner personas a tu lado que te ayuden a desarrollar eso que tú tienes en tus manos. Así o con lo que Dios te ha dado. Así es que no debemos nunca descuidar lo que Dios nos ha dado. Ese don debe ser supervisado para que se utilice adecuadamente. Y me gustó mucho, mucho, como yo dije, el que le dieran el feedback, la retroalimentación a Timoteo como líder, la iglesia le diga, mira, estás haciendo bien, continúa adelante. Lo que estamos viendo se ve bien. Y esto también trae me imagino que le levantó, ¿verdad?, la moral a Timoteo, ¿verdad? El ver la disposición de los ancianos de que confiaran en él y que lo habían reconocido con su don espiritual y que también lo estaban ejercitando para ejercerlo. ¿Ok? Así es que es importante que nuestro compromiso con la iglesia, con la comunidad estoy hablando de la iglesia, y nuestro compromiso también con el reino de Cristo nos exige a nosotros que tenemos que tener supervisión de los dones espirituales en toda congregación, estoy hablando en toda iglesia, hay que tener esta visibilidad para que todo el mundo crezca saludable y también para que aprendamos los unos de los otros, porque como dije, es de desarrollo, de crecimiento y es para edificar la iglesia. Si usted utiliza un don incorrectamente y hay una persona nueva que no conoce del don, a lo mejor va a adoptar algo incorrecto. Por eso es importante de que monitoremos, ¿verdad?, estos dones en medio de nosotros. Así es que es importante, a mí me gusta mucho hablar de los dones espirituales en medio de la iglesia. Para muchas personas es un tabú, es como algo fuera de este mundo, porque no quieren hablar de eso, porque hay tantas maneras de las que la gente habla de estas cosas, pero pienso que es bien importante hablar esto frecuentemente en la iglesia, ya que vienen personas nuevas que a lo mejor no conocen, ¿verdad?, estas áreas y que a veces ven algunas también manifestaciones de los dones espirituales en la iglesia y a lo mejor no los entienden y es importante hablarle la importancia y la utilidad de los dones en la iglesia. Así es que, bien importante, tú no tienes que ser ordenado ¿verdad?, para poder ejercitar un don, pero sí tiene que haber una afirmación y una confirmación de tu pastor de la iglesia, ¿verdad?, del cuerpo de Cristo, que han observado tu vida de servicio, porque una cosa tiene que ir con la otra y al final había una ecuación matemática que dice, y la iba a dar al final, pero ahora me viene a la mente, que dice que el don del Espíritu menos el fruto del Espíritu es 0. El don del Espíritu menos el fruto del Espíritu es 0. Tú puedes tener todos los dones, pero si tú no tienes el fruto del Espíritu, eso es igual a 0. No sirve. Tiene que haber amor, tiene que haber un fruto de parte de ti para que vaya al unísono con lo que tú estás reflejando del don del Espíritu. Y vemos muchos versículos bíblicos
en la escritura, como de hablar en lengua, que es como símbolo que resuena. Hay muchos versos bíblicos que hablan en la escritura de que tiene que haber una paridad, tiene que haber una unidad entre cómo tú vives y lo que tú hablas o el don o el servicio que tú das. Tienen que ir los dos a la par, porque si no, es cero. Así es que sabemos que Pablo, al terminar su enseñanza de los dones espirituales en Corintios capítulo 12, antes de entrar al capítulo 13, que es el capítulo, ¿verdad?, el que nosotros le llamamos el capítulo poético del amor, Pablo insta a la iglesia, perdón, a desear los dones mejores en 1 Corintios 12:31. Dice, perdón, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. En el verbo, ahí en ese capítulo 12:31, Pablo utilizó dones en plural. ¿Por qué lo utilizó en plural? Porque no es un comando a individuos a buscar dones espirituales por ellos mismos, pero es a la iglesia que colectivamente desee todo lo mejor del cuerpo de Cristo. Aquí Pablo le estaba hablando colectivamente a la iglesia. No está diciendo, Pastora Olga, busque los dones mejores, todos los dones mejores. No, le dice a la iglesia. Le dice en general colectivamente que busque lo mejor en el cuerpo de Cristo. Dios quiere que identifiquemos los dones espirituales mejores en otras personas en la congregación, en nuestra iglesia, especialmente aquellos que tienen gran impacto en el reino de Dios. Porque estamos aquí, como yo dije, el don tiene que tener un impacto. Tú lo tienes, pero tiene que tener un resultado. Así es que nosotros en la iglesia vamos a buscar los dones que tengan más impacto en la iglesia, que haga la diferencia en la vida de la gente, que traiga a la gente a Cristo, que haya crecimiento, que haya transformación. Y no es que los otros dones no sean importantes, no es que las lenguas no sean importantes, no es que otras cosas sean importantes, es que vamos a buscar los dones mejores que tengan más impacto para alcanzar las vidas para Cristo. En Primera de Pedro 4:10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Así es que cada uno de nosotros tenemos una pieza en el rompecabezas y cada uno de nosotros tiene un don. No hay nadie en la iglesia que pueda decir no tengo un don. Tú tienes un don, pero tienes que orarle a Dios para que Dios te lo revele, para que tú lo actives. Porque aquí dice que hay una multiforme gracia de Dios. Hay una multiforme cantidad de regalos de Dios en la iglesia. Eso es diferente. No todos son iguales. No todos van a hacer lo mismo. Pero y dice que lo ministres a otros como buen administrador. Por eso yo decía, esto es parte de mayordomía. Cuando nosotros administramos nuestros dones espirituales, también eso es parte de nuestra mayordomía. Por eso es importante hablar de esto. Y dice, cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Quiere decir que todo el mundo tiene un don. O sea, la palabra no falla. Así es que mi pregunta a ti, ¿has reconocido tú algún don espiritual en otra persona o en ti mismo? ¿En quién y qué don? O sea, cuando yo miro alrededor de mí, a veces yo estoy sentada adorando o estoy en el estudio bíblico y yo miro alrededor y al tú a las personas hablar, a cómo las personas sirven, cómo las personas se mueven en el reino de Dios y aquí en la casa, nosotros podemos identificar en qué don la persona se mueve. Pero es lamentable que muchas veces nosotros podemos identificar en qué don esa persona se está moviendo, pero a veces la persona misma no sabe ni qué don tiene. A veces están en los dones equivocados porque quieren ese don. No es el don que Dios le ha dado, pero quieren el don de otra persona o quieren el don que ellos quieren. Nosotros tenemos que orar para que tú camines en el don que Dios te dio. Porque usualmente si estás caminando en el don que Dios no te dio, no te están saliendo las cosas bien. Las cosas no van a salir como tú quieres. Así es que es importante de que caminemos en cada uno según el don que hemos recibido y ministrarlo y ser buenos administradores y buscar
esa multiforme, todos esos dones diferentes que hay en la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 4 al 6, dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Sabemos que al comenzar la clase yo hablé de cuál era la definición de lo que era un don espiritual. Y dijimos que era un regalo espiritual de Dios dado para una asignación y una capacidad, para deseo, para tener gozo sobrenatural, para tener energía, para ser efectivos. Así es que vamos a hablar un poquito de esto ahora, de lo que qué es gozo, qué es energía y qué es efectividad. Porque vemos aquí que Dios se mueve, la Trinidad se mueve en todo el don. Aquí dice que el Espíritu es el mismo, que Dios, el Señor es el mismo y que Dios que hace todas las cosas es el mismo. Así es que cuando nosotros estamos operando en dones, estamos operando, ¿verdad? En el Espíritu Santo, ¿verdad? En el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Trinidad. Vamos a ver. Dijimos que la raíz de charis era gracia, que es char, que significa ¿qué? Gozo. Además de tener un don, también Dios dice que nosotros cuando tenemos dones, también vamos a movernos en un gozo sobrenatural. Y cuando nosotros descubrimos nuestro don espiritual y lo ponemos a trabajar en el ministerio, nosotros debemos experimentar un sentido de gozo tremendo. Pero lamentablemente a veces hay gente que tiene dones y no tiene gozo. O está atareado o dice, ay Dios, estoy haciendo esto y no tiene ningún tipo de gozo. Así es que también hay personas que además de llamarle a los dones de gracia, también le llaman dones de gozo. Eso también, no sabía eso, lo aprendí hoy. Así es que también se le llaman, además de dones de gracia, dones de gozo o regalos de gozo. Como también lo puede llevar el regalo de la gracia. Pablo dice que toda la Trinidad está envuelta cuando se ejercitan. 1 Corintios dice que hay mucha diversidad, pero también sabemos que hay unos efectos y unos resultados que tienen que resultar cuando nosotros estamos habilitados en los dones. No tan solo gozo, como dije, también tiene que haber también lo que se llama energía. La palabra griega en inglés de energía es energemata. Así es que cuando tú ves, tú ejercitas tu don espiritual. Dios provee la energía y Él también se encarga del resultado. Esto es tremendo porque muchas veces nosotros pensamos que nosotros ejercemos el don y también tenemos que ejercer el resultado de lo que Dios va a hacer en la vida de la persona. Nosotros lo que tenemos que hacer es servir, nosotros lo que tenemos que hacer es movernos en el don espiritual y el Señor se va a encargar del resultado. Los dones espirituales que Dios da no fueron con la intención de que nosotros hagamos el trabajo. Dios solamente nos llamó como instrumento de nosotros ejercitarnos. Él nos da la energía, Él nos da el gozo, Él nos da la fuerza a nosotros para servir y de nosotros poder movernos, ¿verdad? Y utilizar lo que Dios nos da para bendecir a otros, pero Dios es el que termina el trabajo. Los dones fueron con la intención de resultados con propósito. Por eso digo otra vez, muchas veces se utilizan los dones incorrectamente. Si el don que tú estás ejercitando no es con una intención que tiene un resultado y tiene un propósito, entonces está incorrecto. Nuestros dones tienen que dar resultados, tiene que tener un propósito para utilizarlos. No solamente cuando hablamos con el Espíritu al Señor es porque estamos intercediendo al Padre. Hay un propósito, hay un resultado, se rompen cosas en arriba. Cuando hablamos palabra de ciencia, cuando hablamos palabra de conocimiento es porque Dios va a traer algo para romper algo en la atmósfera, para traer claridad a algo y etcétera, etcétera. Podemos hablar palabra de profecía, la palabra de Dios escrita es la profecía. Cuando nosotros leemos la palabra,
y profetizamos la palabra, Dios habla a nuestra vida. Hay un propósito, hay un resultado, hay salvación, hay sanidad, hay transformación. Son nuestros dones o los dones fueron con la intención de resultados con propósito. Así es que sería interesante el nosotros podernos evaluar. Cuando yo estudiaba, decía, déjame evaluarme, a ver cómo yo estoy utilizando mi don, si mi don en realidad está dando resultados, está dando propósito, porque cada uno de nosotros tenemos que utilizar los dones como Dios nos los ha dado, y si hacemos un examen de la iglesia, sinceramente pienso que no se están utilizando muchas veces adecuadamente. Muchas veces se utilizan con propósitos personales. Qué triste, ¿verdad? Pero con propósitos de impresionar a otras personas, con propósitos de control, de, no sé, de plataforma a veces. Y Dios quiere cambiar eso en nuestra vida. Pienso que Dios nos está llamando a que nosotros cambiemos la perspectiva de los regalos que nos da, de las herramientas que nos da y las utilicemos como Dios desea que las utilicemos para su gloria. El propósito que Dios dio para todo fue para que produjera resultados y propósito, para edificar, para entrenar, para exhortar, para levantar, para enseñarnos también a nosotros a buscar los mejores dones, como el amor. Muchas personas no aman, pero están utilizando dones en la iglesia. Así que una cosa tiene que ir con la otra. Siempre, como dice en el capítulo 13, busquemos los dones mejores. Ahora, además dije que de utilizar los dones adecuadamente, utilizarlos con gozo, utilizarlos con energía y con propósito también. Y también la palabra del Señor dice que debemos descubrir. Dice estas cosas en nosotros que a través de nosotros utiliza nuestro don. También nosotros entramos en un gozo sobrenatural, energía, propósito, resultados. Y el último que quería hablar era la efectividad en lo que lo hacemos. Es nuestro don efectivo. Esa es la última. Quisiera evaluar, por ejemplo, número 1, cuáles son las piedras y cuál es la recompensa de nosotros utilizar nuestros dones. Porque muchas veces hay recompensas en nosotros habilitar los dones, pero también hay piedras en el camino que previenen que nosotros utilicemos nuestros dones y que se ponen en el medio. Y la primera que vamos a hablar de la recompensa la escribió a la iglesia de Roma Pablo, cuando Pablo estaba empezando en Corintios. Lo primero que le dijo a los corintios en Romanos 12, 1 al 2, que le hablaba de los dones, le dijo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En estos textos leemos muchas veces hemos leído este texto bíblico, pero sabemos que aquí Pablo le habla a los corintios de la santidad y del servicio. Pablo aquí trae otra vez que el servicio es bien importante. ¿Y cómo nosotros servimos? A través de nuestros dones. Así es que vemos como Pablo aquí en el capítulo 12 estaba introduciéndole a la iglesia de Roma la doctrina de los dones espirituales. Tremendo, porque entonces él lo que le está diciendo es que para servir tenemos que utilizar los dones, lo que Dios ha proveído a la iglesia. Entonces luego viene él en el capítulo 12, en el versículo 3, y le dice a la iglesia, digo pues por la gracia que me es dada, a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Tremendo, Dios nos dio una medida de fe a cada uno de nosotros y nosotros tenemos que caminar en medio del pueblo, en medio de nuestro entorno con cordura, que no tengamos más alto concepto de nosotros mismos, ni porque tengamos dones, ni por ningún concepto.
Así es que que caminemos de acuerdo a la medida que Dios repartió a cada uno. Cada uno Dios nos dio algo. Yo no sé si es más, menos, mediano, no importa. Pero la medida que Dios te dio, tú tienes que respetar a tu hermano, tienes que caminar de acuerdo a esa medida de fe que Dios te dio y utilizarla adecuadamente en medio del pueblo. Así es que vemos que en el proceso de nosotros descubrir nuestros dones, te ayuda también a trabajar con la estima tuya, a cómo tú comportarte con tu don, que tienes que caminar con cordura y respetar, utilizar tu medida de fe responsablemente y entender que en cada uno de la congregación en el cuerpo de Cristo, Dios repartió una medida de fe. ¡Wow! Tremendo. Yo tengo que aprender a respetar a todo el mundo alrededor de mí en mi congregación, porque a cada uno Dios nos dio una medida de fe. Dios le dio algo para mí. Le dio algo a alguien que estaba sentado al lado mío que puede edificar mi vida, que me puede bendecir a mí. Yo no puedo caminar, como dicen, ¿verdad?, en mi país, como un pavo real alrededor de mi iglesia, pensando que tengo todos los dones espirituales, que yo soy lo último en la iglesia, que yo soy el único que puede edificar, que yo soy el único que puede enseñar, predicar, ministrar, orar, bendecir, porque a Dios le dio una medida a alguien que está sentado al lado mío, que a lo mejor está callado y no ha descubierto su don, pero esa persona tiene una medida que puede bendecirme a mí, bendecir mi vida, mis hijos, mi familia o bendecir a la iglesia. Por eso debemos orarle a Dios para que Dios abra esa medida de fe en tu vida para que tú puedas dame lo que Dios te ha dado a ti y me edifiques a mí, porque yo necesito de esa medida de fe a lo mejor para poder seguir adelante, o alguien que venga nuevo a la iglesia necesita esa medida de fe, algo que Dios te ha dado a ti específicamente, que necesitamos que tú sirvas para que el reino de Dios se pueda expandir. Dios, cada uno tiene algo que descubrir, lo que Dios le ha dado y utilizarlo para edificar el cuerpo y para que el reino se expanda. Así es que cuando nosotros lo descubrimos, tú tienes tu lugar perfecto en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros tenemos un lugar perfecto en el cuerpo de Cristo, porque Dios nos ha dado una medida de fe. Y cuando nosotros entendemos eso, cuál es nuestro lugar perfecto, descubrimos nuestro don, nosotros vamos a entender ese sistema de prioridades ordenado y tú vas a ser un buen mayordomo de tu servicio al Señor. Muchas personas no tienen ese orden de prioridad, ese sistema, no entienden ese sistema ordenado de su vida y por eso no son buenos mayordomos, no sirven, porque no han entendido cuál es su posición en la iglesia, no han entendido, ellos vienen a decir, ¿por qué Dios me trajo? ¿Para qué yo tengo que hacer? ¿Cómo yo entiendo dónde yo entro? ¿Dónde, como dicen en inglés, where I fit, dónde yo encajo en este plan de Dios? Pero tienes que orarle a Dios. Yo no te puedo dar esa respuesta, el pastor no te puede dar esa respuesta, los líderes no te la pueden dar. Tú tienes que orarle a Dios para que Dios te muestre qué es lo que Dios te da, qué es medida de fe, cuál es tu plan, dónde tú entras aquí en el plan, especialmente en esta casa, en la iglesia Cristiana Monte Sinai. Así es que sabemos que cuando nosotros conocemos el motivo y el don y lo que estás utilizando, entonces lo puedes utilizar adecuadamente y libremente. Pero cuando tú no sabes y tú empiezas a inventar, porque no le oras a Dios por tu don y empiezas a imitar o a adoptar dones de otras personas, lo que vas a utilizar es que no lo estás utilizando adecuadamente y lo estás utilizando libremente, a lo mejor vas a dañar a alguien. Eso es mejor que ores al Señor para ver cuál realmente es tu don y no imite. Nadie tiene que imitar a nadie. Dios te ha dado tu medida de fe. Dios te ha dado lo que tú tienes. Dios te ha puesto en tus manos lo que tú tienes que hacer, pero todos tenemos que orar y buscar esa guianza de parte del Señor. Como yo decía, como nosotros como buenos mayordomos de nuestro don, Dios nos da unas recompensas. Pero esas recompensas las podrás disfrutar cuando tú entiendas tu don y las pongas de frente y comienzas a servir. Porque cuando tú comienzas a servir, Dios te va a utilizar en la presencia de Dios, te va a utilizar en el poder de Dios y vas a ver la transformación en otras vidas por la utilización de tus dones. Dios desatará más dones en tu vida y entonces entenderás lo que significa bendecir a otros. A mí me fascina bendecir a otros. A mí me fascina descubrir
¿qué yo haría que podría bendecir a otra persona antes que a mí? Yo creo que cuando ustedes dan, a veces a mí me gusta más dar un regalo y ver la expresión en la cara de la persona cuando lo abre de que me regalen a mí. ¿Verdad que sí? Tú estás excited, tú le das un regalo a un niño, tú estás excited, ay, que lo abra, para ver lo que yo le regale, ¿verdad? Pero pues, y así queremos que nosotros edifiquemos a otra persona y que nosotros nos gocemos de ver cómo esa persona abre ese regalo de Dios que nosotros contribuimos para y ver el crecimiento de esa persona y el desarrollo y que nosotros nos gocemos y decimos, wow, esa persona era antes así y hoy es así. Yo cuando estaba en Alemania conocí una muchacha que no conocía nada del Señor. Ella lo único que conocía, nada, ni Adán ni Noé, no conocía nada de la palabra del Señor. Y nosotros teníamos un grupo de vida allá en Alemania con unos grupos de hermanos que eran de aquí de Quilín y nos comenzamos a reunir y comenzamos a enseñarle a ella. Desde nosotros volvimos hasta Children's Church. Empezamos a darle a ella, a hablarle de Adán y Eva, de Noé, como si fuera una escuela bíblica de niños para que ella pudiera aprender. Y después ellos se fueron, eran militares, o ellos rotaron y no los vimos más y fue de gran alegría cuando como 10 años más tarde yo regresé a Quilín y yo la vi a ella congregándose aquí en esta congregación. Y yo pude ver y yo dije, wow, Señor, fíjate, nosotros pudimos haber dicho, no, ¿qué voy a enseñarle yo de Adán y Eva y a utilizar mis dones para eso? Ya nosotros estamos bien maduros, que vamos a llevarla a una iglesia. No, nosotros la discipulamos y hoy día ya todavía le sirve al Señor y sus hijas le sirven al Señor. Y fue porque un grupo de personas utilizaron sus dones para bajar un poco, ¿verdad? A Children's Church para poderle enseñar a ella lo básico para que ella pudiera conocer al Señor. Y eso solamente lo hace Dios, no lo hicimos nosotros porque nosotros 10 años después nos desaparecimos, ella continuó buscando del Señor, nosotros nada más sembramos la semilla, le abrimos el regalo y ella lo tomó y ella corrió con el regalo y hoy día ella le sirve al Señor. Así es que nosotros estamos en el negocio, como digo yo, no debería decir negocio, pero en el business de nosotros cambiar vida, de bendecir a otros. Ahora, pero también le di lo positivo, ahora le voy a dar lo negativo, a lo último le doy lo negativo. Entonces, ¿cuáles son las piedras en el camino que te evitan a ti de que tú puedas caminar ¿verdad? En el don que el Señor te ha dado? Y número 1 es motivos impropios. El motivo impropio de usar tu don es el motivo propio de usar tu don es el traer honor a Dios y edificar a otros, permitiendo que Dios ame a las personas a través de ti. Edificación. Tú nunca debes ser el motivo primario. Nunca sé. El don nunca fue creado para eso. El Espíritu Santo, el agente de los dones espirituales, nunca llamó la atención a sí mismo, pero siempre llamó la atención a Dios el Padre y a través de su Hijo Jesucristo. Así es que nunca los motivos impropios dañan tu don. Nunca se trata de ti, se trata de traer honor a Dios y de edificar a otras personas. Santiago 4, 2 al 3 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Así es que tenemos que aprender a pedirle al Señor correctamente, que sea para darle honra a Él. Número 2, falla en identificar los dones espirituales de los dones naturales. Hay dones espirituales, hay dones naturales. Los dones naturales son producto de la genética, son producto del ambiente, son producto de la educación que te capacitaste, habilidades musicales, puede ser heredado, puede ser aprendido. Dios no nos bendijo a nosotros, a los perdidos y a los salvos, con ambos dones, con los naturales, ¿verdad? Nos dio dones naturales. Pero usualmente estos dones naturales edifican al individuo, ¿verdad? Y le traen honor a la persona personalmente. Pero los dones espirituales es diferente, porque los dones espirituales son producto del Espíritu Santo que habita y reside en la vida de la persona. Solo la persona que ha experimentado el don de salvación y ha recibido ese regalo tiene ese don espiritual.
Cuando he usado apropiadamente estos regalos o los dones, edifican a otros y traen honor a Dios. Así es que los dones naturales, nosotros tenemos dones naturales, todos, ¿verdad? Tú puedes tocar un instrumento, tú puedes tener conocimiento y todo eso, pero esos dones casi siempre te saltan a ti, ¿verdad? Es para tu logro, para tu provecho y no está mal, ¿verdad? Desarrollate, estudia, ¿verdad? Ten conocimiento, pero eso traen honra a ti. Pero nosotros estamos hablando de los dones espirituales y esos solamente vienen a través de tu encuentro con el Señor, de tener el Espíritu Santo que reside en tu vida y esos son solamente para honrar a Dios. Cuando nosotros utilizamos nuestros dones espirituales como si fueran dones naturales, dando honra propia, está incorrecto. No, los dones espirituales son para darle solamente honra a Dios y el mismo Jesús le dio honra a Dios en todo momento. Cuando él hacía un milagro, cuando hacía cosas, Jesús caminaba dándole honra al Padre. Así es que últimamente Dios es. Él dio el don y Él es honrado en todo. Él es el que produce los dos tipos de dones. Él los centra, Él los dio a los dos. Dios nos dio naturales y también nos da también los espirituales cuando venimos a Él. Pero le damos al Señor ese sacrificio vivo, entonces a veces Dios utiliza el don natural, pero también lo utiliza como un vehículo, pero Él no necesariamente tiene que hacerlo. A veces Dios utiliza nuestros dones naturales para glorificarlo a Él, pero es importante utilizar los dones espirituales. Así es que número 3, y yo pienso que es el último, ¿sí? Es usando nuestro don espiritual para evitar nuestras responsabilidades cristianas. Muchas veces utilizamos nuestro don incorrectamente para evitar nuestras responsabilidades. Dice, todos los cristianos han sido comandados a dar servicio, a ser testigos, a dirigir, a enseñar en su casa, a dar misericordia, a ser hospitalarios, a buscar sabiduría, a crecer en conocimiento y fe y a practicar el discernimiento espiritual. Los dones se descubren usualmente tratando esos roles y determinando cuál es el don. Y Dios los edifica como resultado. Así es que nosotros no podemos nada más que ir por la vida solamente como creyentes, evitando los dones espirituales, nada más navegando, porque hay unas responsabilidades que el Señor demanda de nosotros en la palabra. Como dije, ¿verdad? Ser hospitalarios, crecer, tenemos que crecer en algo. No podemos solamente estar navegando en nuestra jornada espiritual sin un crecimiento, sin un conocimiento, sin practicar, sin edificar a otros, solamente por conveniencia personal. Así es que cada cristiano es responsable de cumplir universalmente con sus responsabilidades cristianas, caminar en su jornada, ser responsable de ser mayordomo de su servicio y también lo primordial, el amor. Nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros. Podemos hacer muchísimas cosas en esta tierra, pero el amor prevalece. Y probablemente esa es una de las piedras más grandes de nuestro camino, la falta de amor. Nosotros queremos muchas cosas en nuestra vida espiritual, queremos muchos dones, queremos muchos beneficios, queremos muchas recompensas, pero muchas veces la falta de amor es la piedra mayor que se pone en el camino de nosotros poder edificar a otras personas. Nos amamos nosotros mismos. Y eso nosotros tenemos que salir de eso. Tenemos que amar a las otras personas, tenemos que amar a los otros, porque si amamos a los otros, Dios nos va a bendecir. Como dije ahorita, el don del Espíritu menos el fruto del Espíritu es cero. Nosotros tenemos que buscar los dos, buscar el don del Espíritu, pero más buscar el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es el que nos va a llevar a nosotros a hacer la diferencia en otras personas. Así es que en esta noche yo quiero terminar, ¿verdad? Hemos hablado muchas cosas, hablamos de la definición del don, cómo manejarlo apropiadamente, que se supone que traiga un crecimiento, un moldeamiento a nuestra vida, un desarrollo, que traiga un gozo extremado, dice un gozo extremado,
que haya energía y que sea efectivo. Tu don tiene que ser efectivo, tiene que ser para algo efectivo, algo con propósito. También hablé un poco también de, ¿verdad? De cómo debe ser supervisado el don en la iglesia, que debe ser supervisado por los líderes, por los ancianos, por la iglesia, no para aguantarte de que no ejerzas tu don, sino para que lo ejerzas apropiadamente y también para darte un aplauso. Estás haciendo bien, aviva tu don, echa hacia adelante para también darte retroalimentación, feedback de lo que estás haciendo para que puedas continuar en tu jornada edificando a otros. También hablamos un poquito de la recompensa del don y también hablamos de lo que te evita que no entres en el don y también de algunas cosas que no sé, que no es el ejercer tu don. Así es que en esta noche Pablo establece que el pasaje del amor en medio de la enseñanza en el capítulo 13 dice que los dones espirituales no son por coincidencia. El fruto del Espíritu refleja el carácter de Dios, lo que es un discípulo. Los dones del Espíritu reflejan el trabajo de Dios, lo que un discípulo hace. Este principio es importante. Lo repito otra vez. Los dones espirituales, el fruto del Espíritu refleja el carácter de Dios. Número uno, lo que es un discípulo. Y número dos, los dones del Espíritu reflejan el trabajo de Dios, lo que un discípulo hace. Así, y ese es el principio más importante y lo debemos entender. Y termino con dos versos bíblicos. Uno es capítulo 13, 16, amados míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de su criatura. Y termino con Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. La enseñanza en esta noche de los dones espirituales es que ores al Señor para que definas cuál es tu don. Dios te ha dado una medida de fe y Dios quiere que tú lo utilices efectivamente en la iglesia, pero también queremos ser responsables cómo los utilizamos y enseñarte adecuadamente lo que realmente es un don y cómo bendecir a otras personas. Así que si quieres más información, ¿verdad? Yo tengo las notas, también te las podemos hacer llegar, pero queremos que aprendamos todos juntos, ¿verdad? Cosas nuevas en el Señor y Dios está despertando cosas nuevas en nuestras vidas. Así es que en esta noche, gracias por conectarte a Equip en Casa. Espero que Dios te bendiga mucho y espero que en esta noche pases una noche maravillosa. Dios te bendiga.